Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más sobre los implantes de busto y en esta ocasión hablaremos sobre el texturizado de los implantes. ¿Tienes dudas de por qué algunos son más lisos o lisos y otros tienen más textura? En este video te explicaremos cómo. En realidad, la textura y la apariencia de cada uno de los implantes es responsabilidad de cada compañía. La historia, que es muy interesante sobre cómo se fueron desarrollando las diferentes texturas, habla que hace aproximadamente 20 años, poco más, poco menos, en Estados Unidos hubo una serie de pacientes que desarrollaron problemas reumatológicos tipo artritis reumatoide o lupus que tenían implantes de mama. Entonces, evidentemente, la pregunta era evidente. ¿Estos implantes son los responsables de que las pacientes hayan tenido esos problemas? Sobre todo que en este tiempo los implantes tenían un gel de silicón más líquido que podía pasar a través de estos implantes. Entonces podía haber la duda, o que había la duda de que si este silicón que salía del implante hacia los tejidos podría ocasionar una respuesta inflamatoria autoinmune que condicionara la aparición de este tipo de patologías. Entonces, durante aproximadamente unos 15 años, en Estados Unidos se prohibió el uso de los implantes de gel de silicón. Solo se podían utilizar para algunos estudios clínicos controlados. Sin embargo, en el resto del mundo, estos implantes se siguieron utilizando sin mayor problema. Después de una revisión exhaustiva de casos clínicos, literatura y evidentemente del seguimiento que se realizaba en todos los países, se demostró que los geles no producían estas patologías. Por lo tanto, eran seguros y no se podían relacionar con enfermedades autoinmunes. Las personas que iban a tener esta enfermedad las iban a desarrollar sin importar si se les había colocado implantes o no. Entonces, durante este tiempo, si no se pudieron utilizar implantes de solución de gel de silicón, ¿qué se utilizaba? En Estados Unidos se empezaron a utilizar una cantidad de implantes muy novedosos que se llamaban los implantes salinos inflables, de los cuales ya los hemos mencionado en otros videos, los cuales parecen prácticamente un globo desinflado. Estos se podían enrollar y colocar a través de pequeñas incisiones, como lo hemos mencionado, y podían dar una gran cantidad de variaciones en cuanto al tamaño, porque se iban inflando al tamaño que se requería. Cabe mencionar que los implantes que se tienen en este momento, cada compañía tiene una cantidad y tamaños específicos que nosotros podemos escoger. Sin embargo, no tenemos una cantidad infinita en cuanto a mililitros, etc. Yo no puedo tener un implante de 380 y otro de 381 mililitros. Hay brincos o tamaños diferentes en etapas que son los que normalmente se utilizan. Entonces, estos implantes que se utilizaban en ese momento nos daban una gran versatilidad. Sin embargo, tenían un gran problema en los cuales se iban desinflando. Y pues imagínense una bolsa de agua a la mitad, cuando se hacían sonido, evidentemente sonaba, y ocasionaban una contractura capsular muy importantemente. Ya hemos hablado de eso también previamente, y busquen los videos sobre contractura capsular, que es un tema sumamente interesante. Y hay que recordar que es una de las patologías que con más frecuencia podrán tener si son ustedes portadoras de unos implantes de busto. Entonces, los estudios de la contractura capsular, que es sumamente importante para esto, demostraban que los implantes lisos provocaban que las células de la cicatrización, llamados fibroblastos, se alinearan perfectamente sobre todos los implantes. Entonces, estos fibroblastos, nosotros sabemos que durante su proceso de vida se pueden producir unos llamados miofibroblastos que ocasionan una gran contracción, y eso es en realidad una de las grandes condiciones de las heridas que nos permiten que las heridas grandes vayan cerrando poco a poco. Entonces, como esta
colocación de los miofibroblastos era sumamente eficiente por la alineación perfecta que tenían los fibroblastos, estos implantes tenían una gran contractura y se deformaban importantemente, teniendo que imaginen este implante adentro de su cápsula, que es una cicatriz, se empieza a contraer y se empieza a deformar. Y esto se llama una contractura capsular. Hay grados, pero ya hablaremos a detalle de esto. Entonces, si partimos del hecho en que si se alinean perfectamente los fibroblastos, nos pueden dar una mayor probabilidad de contracturas, con cifras que se acercaban al 40%, entonces se empezaron a utilizar diferentes tipos de textura. Estas texturas se han realizado de diversas maneras. Por ejemplo, esta marca de implantes lo que hace es que cuando se está colocando el gel y todavía no se ha solidificado, se llena con granos de sal. Estos granos de sal evidentemente son grandes, son sumamente irregulares, y una vez que ya ha sucedido la solidificación de la cápsula externa de los implantes, es posible lavarlas y nosotros tenemos este tipo de texturas que son rugosas al tacto, que nos daban la condición de que los fibroblastos pueden alinearse de manera irregular. Imaginen un corte microscópico de esto, y a través de esos cortes irregulares pues los fibroblastos van alineándose en diferentes maneras, y al momento de que contraen ya no es posible que contraigan de una manera tan eficiente, y definitivamente las tasas de contractura capsular bajaron dramáticamente hasta valores de aproximadamente un 2 a un 5%, que son los valores que normalmente nosotros manejamos en estas etapas. Ahora, estas texturas un poco más rugosas han tenido ciertas condiciones con pacientes que hacen ejercicio en los cuales tienen una mayor fricción, y esta fricción pudiera ocasionar que a lo largo del tiempo ocasionen más inflamación. Imagínense que son como una especie de velcro, y este velcro pues evidentemente al estar teniendo pacientes con fricción a lo largo de su implante, a lo largo de su vida y a lo largo de los implantes, pues va a ocasionar una inflamación que puede traducirse en seromas tardíos y otras condiciones de las cuales hablaremos posteriormente. Por lo tanto, se han diseñado diversas tecnologías para poder dar este tipo de irregularidades, en los cuales estos implantes que ustedes ven parecieran lisos al tacto, pero en realidad el texturizado se hace de una manera más fina, en la cual se realizan grabaciones microscópicas a lo largo de la superficie de estos implantes, y por lo tanto también los fibroblastos, cuando se vayan a colocar, en vez de alinearse perfectamente, uno se va a alinear en ese sentido, el otro se va a alinear en otro sentido, tienen vectores de diferentes posiciones, y esto va a ocasionar que nosotros tengamos diferentes alineaciones y por lo tanto diferentes contracturas. ¿Cuáles son entonces mejores, los lisos o los texturizados? Si partimos de que los implantes texturizados tienen menor incidencia de contractura capsular, pero a mayor textura una mayor inflamación, pues entonces cabría la posibilidad de utilizar los lisos. Sin embargo, los lisos tienen la ventaja de que no ocasionan tanta inflamación y ocasionan menos problemas a largo plazo, pero tienen una mayor incidencia de contractura capsular. Entonces, en realidad faltan estudios para poder definir cuál de estos tipos de implantes son los ideales en cuestión de riesgos a largo plazo. La gran mayoría de los cirujanos plásticos preferimos los implantes texturizados. Algunos los prefieren con una textura un poco más rugosa, un poquito más macroscópica. Otros preferimos unas texturas más suaves. Sin embargo, esto nos da una tasa de contracturas capsulares muy bajas y por lo tanto son los más utilizados hasta este momento. Si ustedes van a colocarse implantes lisos, es importante que hablen con su cirujano plástico para saber qué opciones van a utilizar para que si se llega a ocasionar una contractura capsular, esta pueda ser camuflajeada, como son
los implantes colocados por debajo del músculo o con una gran cantidad de tejidos por encima. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos que esto les haya sido de utilidad. Si tienen más dudas sobre este y otros temas, por favor, visítenos en nuestro canal y ya saben que estamos aquí para servirles. Hasta pronto.